Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Buenas noches, hermanos, bienvenidos al culto virtual de hoy día. Sé que hemos tenido un largo día, cansado, porque hemos tenido que ir a ejercer nuestro derecho de como ciudadanos de poder votar. Pero les voy a pedir que puedan olvidarse un poco de ese tema
¿no? Y concentrarnos en lo que es la palabra de Dios, en el mensaje que hoy nos van a compartir. Así que hermanos, desconéctense de repente del trabajo, si siguen trabajando, ¿no? Y busquen un espacio para que puedan escuchar el mensaje con su familia ahí donde estén. Les invito a orar. Dios mío, gracias por el día de hoy que hemos podido ejercer nuestro voto. Esperemos, Señor, que esta decisión que todo el país ha tomado sea una decisión que ayude al país, que tanto necesitamos, Señor, un buen gobierno. Pero sabemos que nada va a ser posible si no estás tú presente, si no estás en medio de cada decisión, Señor, que se toman. Pero nosotros como cristianos debemos orar mucho por las naciones, por nuestro país. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos también por el prójimo, por nuestros hermanos, por los pobres, por los niños, por aquellos jóvenes que están en las calles, Señor, con licor, con drogas, que necesitan muchísima ayuda de nosotros, ¿no? Porque es lo único que va a salvarlos, es escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a ser mensajeros tuyos, de poder compartir y llevar el mensaje de salvación a otras personas. Gracias, Señor, porque permites reunirnos por este medio. Pido por el que va a compartirnos el mensaje, que, Señor, tú seas hablándonos, que tú seas, Señor, animándonos, exhortándonos, seas tú quien nos corrija, que esa palabra que llega a nosotros sea de beneficio para nuestras vidas. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sí, continuamos con el programa y que espero que estén muy atentos hasta el final de todo el programa. Chao. Hola niños, bienvenidos a este domingo de lecciones bíblicas. Antes de comenzar con la lección bíblica del día de hoy, voy a hacer algunas preguntas para así recordar la clase del domingo pasado. Si tienes tu respuesta, escríbelo en la cajita de los comentarios. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Quién me dice qué pasó con Jesús? ¿Qué le hicieron los soldados? Muy bien, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto púrpura y se arrodillaron delante de ella y dijeron: vive el rey, vive el rey. ¿Qué más le hicieron? Le escupieron, ¿verdad? ¿Y Jesús hizo algo o no hizo nada? Muy bien, no hizo nada Jesús. Dejó que los soldados hicieran lo que él quería. Pero ¿por qué Jesús habrá dejado que los soldados hicieran lo que él quería? Cierto, lo hizo por amor a nosotros, porque él sabía que muriendo en esa cruz, él nos iba a rescatar de nuestros pecados. ¿Y cómo murió Jesús? Sí, muy bien, murió en una cruz. ¿Y qué le decían las personas que estaban ahí mirando que Jesús estaba en la cruz? Cierto, le decían: él salvó a tantas personas, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Él dijo que sería el Hijo de Dios, ¿y por qué no tiene el poder para bajar de esa cruz? ¿Ustedes creen que Jesús ha tenido el poder para bajar de la cruz? Sí, cierto, Jesús tenía el poder, pero ¿por qué no lo hizo? Cierto, Jesús no lo hizo porque él sabía que estando ahí iba a morir por nuestros pecados, ¿cierto? A Jesús no le mantuvo ahí el esclavo, lo mantuvo el amor hacia nosotros. Bueno, chicos, ustedes saben que Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Sí. Llegando ya a las 3 de la tarde, todo se hizo oscuro. ¡Wow!
qué milagro, ¿verdad? Que en ese momento, cuando Jesús estaba muriendo, el cielo se puso oscuro y nadie pudo ver el sufrimiento de Jesús. Pero Jesús en él estaba sufriendo, se ponía triste porque las personas se burlaban de él. Pero en la Biblia dice que Dios puso todo nuestras cargas, todos nuestros pecados encima de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús era pecador? No, ¿cierto? Él no tenía ni un pecado, pero sin embargo, Él cargó con nuestros pecados. Muy bien. Y, a ver, ¿quién me dice quiénes bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz? Muy bien, lo bajó Nicodemo y José. ¿Y a dónde se lo llevaron? Cierto, muy bien, qué inteligentes son ustedes, niños. Lo llevaron a una tumba. ¿Y qué es una tumba? ¿Qué será una tumba? Sí, una tumba, era como una cueva donde que las personas ponían el cuerpo y ahí dejaban a las personas que estaban muertas. Así como en ese tiempo de ahora, las personas hacen un nicho, ¿cierto? En el cementerio. Igual, ellos pusieron el cuerpo de Jesús en una tumba. Luego de que Nicodemo y José pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba, ¿cómo lo habrán cerrado? A ver, ¿quién me dice? Sí, cierto, lo cerraron con una gran piedra. Lo cerraron con una gran piedra y lo dejaron ahí el cuerpo de Jesús. Ahora sí, niños, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Ahora sí, vamos a comenzar con la lección del día de hoy, titulada Jesús vive. Cuando José y Nicodemo llevaron el cuerpo de Jesús hacia la tumba, las mujeres se quedaron muy tristes, pero ellas también le acompañaban a José y a Nicodemo a llevar el cuerpo para que ellas también vieran dónde iba a estar Jesús. Cuando José y Nicodemo dejaron el cuerpo de Jesús en la tumba, ellas vieron que José y Nicodemo cerraron la entrada hacia la tumba con una gran roca, una gran piedra grande y muy pesada. Ellas estaban muy tristes y apenadas porque ya no iban a poder ver a Jesús. Cuando ya José y Nicodemo cerraron la entrada a la cueva, ellas se fueron también. Se fueron y decían, vamos a preparar algunos perfumes para traer a Jesús. Ellas se fueron así. Y cuando volvieron ya el día domingo, cuando volvieron, vieron que la gran piedra, esa gran roca, estaba movida hacia un lado y ya no estaba cerrando la entrada hacia la tumba. Ellas se asustaron, decían, ¿qué pasó aquí? Entonces ellas entraron y se les apareció unos ángeles aparecieron a las mujeres. Y uno de los ángeles les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerdan que Jesús les dijo que lo iban a crucificar, lo iban a matar en una cruz, pero Él iba a resucitar al tercer día. Entonces ahí las mujeres recordaron que Jesús dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Así que ellas muy contentas dijeron, Jesús vive, Jesús vive. Y se fueron a decirle a Pedro y a Juan que Jesús estaba vivo. Llegando donde estaban Pedro y Juan, las mujeres le dijeron,
la piedra está removida y no sabemos dónde está el cuerpo de Jesús. Luego de que las mujeres le dijeran a Juan y a Pedro, sacaron el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo pusieron, Juan y Pedro fueron a la tumba y ellos de verdad vieron que no había el cuerpo de Jesús y ellos se regresaron a su casa. Pero en ahí se quedó una de las mujeres. Ella era María Magdalena. Estaba llorando en la tumba. Lloraba desconsoladamente que en un momento se le acercó a alguien, pero ella no vio, porque estaba llorando, ella no vio que se le acercaba a alguien. Y esa persona le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y ella estaba llorando desconsoladamente ahí y le dijeron, Señor, no sé dónde se llevaron el cuerpo de mi maestro. Si usted sabe dónde se lo llevaron, por favor dígamelo, que yo iré en busca del cuerpo. María Magdalena no se daba cuenta que esa persona era Jesús. Pensaba que era el jardinero de ahí, del lugar, el cuidador de ese lugar. Pero era Jesús. Entonces María no se daba cuenta. Entonces Jesús le dijo algo. Y en ese momento fue cuando María se dio cuenta que era Jesús. Jesús le dijo, María, le dijo. Entonces María se dio cuenta que era la voz de Jesús. Y le dijo, Señor, Señor, estás vivo. Y le quiso dar un abrazo. Pero Jesús le dijo, no, María, ve y dé la buena noticia de que estoy vivo a todas las personas. Entonces María se secó las lágrimas y ya no estaba llorando, ya no estaba triste, estaba contenta. Y se fue corriendo a decir a todos que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto. Entonces María fue corriendo así a la velocidad de la luz, fue y le dijo a todos, y dijo, Jesús está vivo, Él ha resucitado. ¡Wow! ¡Qué gran noticia!, ¿no? Que Jesús haya resucitado al tercer día y que Él, aún sin tener pecados, murió por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. ¡Wow, chicos! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Que Jesús haya resucitado. Por eso, nosotros no adoramos a una figura de yeso, no adoramos a un Dios muerto, porque Jesús ha resucitado al tercer día, como les dije. Él murió por nuestros pecados y Él está vivo hasta el día de hoy. Dios cumplió su promesa de que enviaría a alguien para morir por nuestros pecados. Jesús pagó el precio, Él murió por nosotros desde el primer pecado que existía en este mundo. Ustedes ya saben la historia, ¿no? Cómo llegó el primer pecado a este mundo. Así que, niños, estemos contentos de que Jesús haya resucitado y vive ahora en nuestros corazones. Por eso, celebremos con júbilo y gozo que Jesús está vivo. Hasta el otro domingo. Bien, chicos, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con el texto de hoy. Ya lo hemos aprendido, pero pues el texto también va a ser de hoy, ¿ok? Está en Marcos 8:31, que dice, Jesús dijo, me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Marcos 8:31. Jesús dijo, me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Marcos 8:31. ¿Ok? Jesús dijo, me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Jesús dijo, me van a matar, pero 3 días después resucitaré.
Marcos 8:31. ¿Ok, chicos? Salvador maravilloso, Cristo Jesús Redentor, nunca pensé que tu sangre me pudiera limpiar, oh, me pudiera limpiar. Guarda, consuela y cuida tu espíritu guiador, trae esperanza a las almas en desesperación. Oh, Él es consolador. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Dios, mi Padre infinito, eres tan fiel al amar. Yo que tan débil me encuentro, postrado ante tu altar. Oh, me postro ante tu altar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Buenas noches. La lectura bíblica para hoy es del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta versículo 11. Dice: bendiciones espirituales. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros
junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan, y bienvenidos a nuestro culto virtual de la Iglesia de Filadelfia. Hoy escuchamos en la lectura los versos del 3 al 14 del primer capítulo de Efesios, pero el pasaje preciso que vamos a estudiar en esta noche son los versos del 7 al 10. Entonces, permítanme, por favor, volver a leer esta partecita nomás. A partir del verso 7, donde dicen: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. A modo de introducción, consideremos por un momento la palabra desbordó, la palabra que Pablo usa aquí en el verso 8. Pablo está hablando de las bendiciones que el Señor, por su gracia, desbordó sobre nosotros como un tsunami o una lluvia de bendiciones. Pregunto, ¿alguien trajo su paraguas? Cuando llueve en Chaclacayo, muchas veces no es mucho, es una llovizna nomás, pero a veces las lluvias son muy fuertes. El río se hincha, la gente coloca sus costales de arena por todas partes para que no se inunden sus casas. A veces también en Moicán hay aguaceros. ¿Alguna vez te has quedado a propósito afuera bajo la lluvia? Quizás preguntarás, ¿para qué haríamos esto? Bueno, a veces uno no tiene mucha opción. En Inglaterra, por ejemplo, donde el clima es muy cambiable, sales al sol y regresas bajo la lluvia torrencial. Y si te olvidaste de llevar tu paraguas, ya sabes cómo es estar afuera bajo la lluvia. Pero si nunca has conocido una lluvia de verdad, es una experiencia increíble. Una vez, hace muchos años, Brenda estaba dirigiendo un curso de capacitación de buena tierra en la selva y tenía ayudándola a 2 señoritas de Lima. Y mientras estaban ahí, el cielo se abrió. ¿Y qué creen que hicieron estas 2 señoritas de Lima? Se quedaron afuera y disfrutaron de la experiencia de una lluvia verdadera. Bailaron bajo la lluvia.
Por supuesto, se mojaron también por completo, pero sin embargo se alegraron por no haber llevado sus paraguas. Bueno, Pablo está hablando de un aguacero de bendiciones que ya cayó del cielo. Como leemos en el verso 3, dice que hemos sido ya bendecidos con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Quiere que los que han creído en Jesucristo sean mojados totalmente de bendiciones, tanto en Éfeso como también en Huaycán. Queridos hermanos, espero que no hayan traído sus paraguas esta noche, pero que sí hayan traído sus trapeadores, porque en base del pasaje de hoy vamos a intentar trapear. Vamos a intentar trapear las bendiciones balde por balde. Si no han traído, esta es su oportunidad para buscar sus trapeadores y por si acaso van a necesitar también buscar 4 baldes. Y mientras están buscando, permítanme llamar su atención a algo importante. Todas las bendiciones que Dios en Cristo ha desbordado sobre nosotros que hemos creído en Jesús son bendiciones de gracia. De no ser así, estas bendiciones serían permisos o premios o recompensas, cosas que recibimos por algo que hayamos hecho. Sin embargo, vez tras vez en esta epístola, Pablo explica que la salvación viene por gracia. Los versos 8 a 10 del capítulo 2 lo dejan absolutamente en claro. El hombre contribuye absolutamente nada a su propia salvación, a menos que sea su propio pecado que la hizo necesaria su salvación. Los versos 8 a 10 dicen, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La palabra gracia se refiere a cuando en vez de no recibir de Dios las cosas que merecemos, por ejemplo, el castigo por nuestros pecados, recibimos más bien las cosas que definitivamente no merecemos, el perdón y la vida eterna, y las cosas que nuestro hermano Josmel nos explicó cuando predicó en un culto anterior, cosas como la unión que tenemos en Cristo, el hecho de haber sido elegido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, y el hecho de ser hijos adoptivos en la familia de Dios. Bueno, espero que hayan podido ubicar sus trapeadores y sus 4 baldes. Vamos a trapear, vamos a ir trapeando por los versos del 7 al 10 y así vamos a llenar nuestros baldes. El primer balde es la bendición de la rendición. Es el verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La palabra libertad aquí significa redención, que es efectivamente una palabra que expresa el corazón del Evangelio. Hemos redimidos o rescatados de una situación que no tenía
humanamente hablando, escapatoria. Y ahora, por la gracia de Dios, nos encontramos libres y perdonados y gozando de la vida eterna por lo que ha hecho Jesús en la cruz. Redención es una de las palabras realmente importantes en toda la Biblia, una palabra que nos lleva de regreso a Egipto. En Éxodo capítulo 6 y los versos 6 y 7 leemos: Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Luego viene la institución de la Pascua, cuando la sangre del cordero está pintado en los dinteles de las casas del pueblo de Dios. Así que cuando pasa por todo Egipto el ángel de la muerte, el pueblo de Dios está a salvo por la sangre del cordero. Luego, por supuesto, viene el Éxodo y el gran acto de liberación de Dios cuando libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto y comienza el viaje a la tierra prometida. Este acto de redención en Egipto, por el cual se paga un precio, es el modelo para la obra futura de redención de Dios en Cristo. Recordarán que cuando Jesús llegó al río Jordán al comienzo de su ministerio, Juan el Bautista dijo a la multitud: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios, el mismo Jesús, no ha venido a sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, sino ha venido a sacarlo de la esclavitud del pecado. Y la vida y la sangre de Él mismo será el precio de la redención. Su vida, en cambio, por nuestra libertad. Pablo habla de esto no solamente aquí en Efesios, sino también en sus otras epístolas, como por ejemplo en Gálatas 4, donde dice: Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y varias veces en 1 Corintios capítulo 6 y el verso 7, Pablo dice que a la iglesia: ustedes fueron comprados por un precio, y el precio era el precio más alto posible. Todo esto, hermanos, demuestra el asombroso alcance de la gracia de Dios y de la riqueza de la gracia de Dios. Un Dios justo y santo no podía simplemente dejar por un lado el pecado como si de alguna manera no importara. Por el contrario, desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, pagaría el precio y saldaría la deuda de pecadores indignos como tú y como yo. Podemos ver por qué Pablo se olvida de los detalles menores de la puntuación mientras alaba a Dios por la riqueza de su gracia. En esta sección de su carta buscaremos en vano para encontrar los puntos y las comas. Pablo está afuera bajo la lluvia, maravillado por la gracia de Dios que se ha desbordado sobre él en Cristo. Pablo, el perseguidor de la iglesia, Pablo, que supervisó la muerte de Esteban, ahora ha sido salvado
por gracia y está plenamente consciente de la excelencia de conocer a Cristo. Sin duda también habría dicho un fuerte amén a las palabras de pastor Carlos Spurgeon cuando éste dijo: Dios perdona y olvida a la vez. Está más allá de todo nuestro entendimiento. De hecho, no se puede pecar tanto como Dios puede perdonar. Es bueno recordar que la riqueza de Dios sobreabunda y a los cristianos redimidos se ha desbordado sobre nosotros su gracia. ¿Está lleno el primer balde? Vamos al segundo, entonces. Vamos a llenar el segundo balde con sabiduría y inteligencia. Esto es el verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema debido a la falta de puntuación. Obviamente, en nuestras versiones en español de este capítulo tenemos comas y puntos, pero el lugar donde un traductor los colocará dependerá de su interpretación del texto griego original, y las interpretaciones varían. Aquí hay dos. La interpretación A. Algunas interpretan el texto griego en el sentido de que en esta parte Pablo se refiere a la sabiduría e inteligencia de Dios que él mismo mostró cuando en el verso 7 nos otorgó en las riquezas de su gracia el don de la redención y el perdón de los pecados. Entonces, según la interpretación A, Pablo se refiere a la sabiduría y a la inteligencia que son propiamente de Dios. Ahora llegamos a la interpretación B. Según la interpretación B, Pablo quiere decir que la sabiduría y la inteligencia se encuentran entre las bendiciones que se han desbordado sobre nosotros. Ok, les voy a dar 2 segundos para entre sí estudien el texto griego y se decidan cuál es la interpretación correcta. 2 segundos. Tiempo. ¿Qué vamos a decir? Por supuesto, no hay ninguna regla que diga que todo tiene que ser A o B. A menudo, una respuesta puede ser A y B también, como aquí, porque las palabras sabiduría e inteligencia siempre pueden aplicarse a Dios, porque Él supremamente es el dueño de estas cualidades. Pero al mismo tiempo, la Biblia deja en claro que estas cualidades son cualidades que Dios desea conferirnos a nosotros, su pueblo. Por ejemplo, Santiago 1 y el verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En otras palabras, Dios a veces nos permite pasar por problemas y dificultades precisamente para hacernos buscar de Él la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para enfrentar la prueba. Y Pablo dice en Colosenses 1:9, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es el gran anhelo de Pablo, que nos unamos a Él bajo la lluvia. Quiere que nos demos cuenta
que tengamos la sabiduría y la comprensión espiritual de darnos cuenta de las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, espero que ya está lleno el segundo balde de cada uno de ustedes con sabiduría y con inteligencia. Pero ojo, lo que hay en el balde no nos va a servir mucho si no lo usamos, ¿verdad? La inteligencia y la sabiduría se ven ¿dónde? En la práctica. Y vale la pena hacer una pausa breve para mirar al cuadro más grande que Pablo nos presenta a través de esta maravillosa epístola. ¿Se acuerdan cuántos capítulos tiene esta carta? 6, ¿verdad? En los primeros 3, Pablo nos indica cuáles son las maravillosas obras que Dios ha hecho en Cristo. Y en los capítulos 4, 5 y 6 nos explica lo que significa la obra de Dios en la práctica para la iglesia y para la familia cristiana. Conceptos claves en los primeros capítulos son paz y reconciliación, paz con Dios, paz entre judíos y gentiles, que juntos ahora conforman la iglesia, el pueblo de Dios. Una paz que tiene que filtrar e influir en cada aspecto de la vida de la iglesia y de cada cristiano. Sabiduría e inteligencia en la relación conyugal, por ejemplo. Significa que el varón ama a su esposa tal como Jesucristo amó a la iglesia, siendo Jesucristo la cabeza de la iglesia y entregándose a sí mismo por ella. Y el esposo inteligente y sabio, entonces, asume el papel que Dios no le otorgó de ser la cabeza de su hogar, amando conforme al modelo de Cristo a su esposa. Y la esposa sabia e inteligente afirma y ayuda al esposo en el cumplimiento de su papel otorgado por Dios y se somete a él y lo respeta. El segundo balde ya está lleno, espero que sí. Entonces pasaremos al tercero. Llenar el tercer balde. El misterio de su voluntad. El verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Qué es un misterio? A veces nos pasan cosas que no entendemos y decimos, es un misterio, simplemente no entiendo. Por ejemplo, pongo mis llaves sobre la mesa y 5 minutos más tarde no están. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Soy la única persona en la casa, es un misterio. Por supuesto, deja de ser un misterio cuando encuentro las mismas llaves en mi bolsillo 5 minutos más tarde. Este tipo de misterio con el pasar de los años sucede con mayor frecuencia. Pero bíblicamente, un misterio es algo que ha pasado largo tiempo escondido y que ahora ha sido revelado. Había en el pasado indicaciones de lo que iba a ser puesto a manifiesto, pistas por aquí y por allá, pero ahora Dios ha permitido que en Cristo sus propósitos puedan ser vistos claramente. Ya no son escondidos, han sido revelados. El misterio ha sido revelado. Ojo, esta revelación también es por gracia, porque no es una revelación que ha sido dada a todos. Solo a los que están en Cristo, Dios otorga la posibilidad de ver las cosas que fueron escondidos. Por eso Pablo luego ora fervientemente que Dios abra los ojos del corazón de sus lectores. La palabra griega es
cardia, los ojos del corazón, para que puedan ellos, al igual como Él, ver estas cosas. Es por gracia que los ojos de nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, se abran para ver la verdad que Dios nos ha revelado en Cristo. ¿Se acuerdan de cuando los dos discípulos después de la crucifixión estaban caminando a Emaús, que Jesús les acompañó, pero no lo reconocieron? Nos parece increíble. ¿Cómo no lo reconocieron? ¿Acaso no habían estado con Él día tras día, viéndolo, escuchando su voz, comiendo con Él? Pero Lucas 24 y el verso 16 dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Otras versiones dicen que sus ojos estaban velados. Le dijeron a Jesús, todavía sin reconocerle, que tenían la esperanza de que Jesús fuera el Mesías. Tenían la esperanza, ¿no? Tenían tiempo pasado, pero ahora no. Con la muerte de Jesús todo se acabó. Pero después de un estudio bíblico dado por el Maestro de Maestros, en que Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo, y después de invitarle a su casa para comer, y después de que Jesús partió el pan con ellos, de repente se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y Jesús desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque ya no tenían la necesidad de depender de la presencia física de Jesús para creer en Él. Ya entendieron de la misma palabra, de los escritos de Moisés y de todos los profetas. Pablo, antes que se llamaba Saúl, había sido toda su vida un estudioso de los escritos de Moisés y de todos los profetas, pero sin ver. Pero ahora en Cristo, Dios le ha abierto los ojos de su corazón para que vea el misterio que antes no podía ver porque sus ojos estaban velados. Paradójicamente, en el momento en que sus ojos espirituales fueron abiertos, cuando vio que Cristo era el Señor, sus ojos físicos le fueron cerrados. ¿Se acuerda de lo que pasó rumbo a Damasco? ¿Qué tal tu vista? ¿Cuántas veces has escuchado el nombre de Jesús en charlas y prédicas sin verlo con los ojos del corazón? ¿Cuántas veces en la iglesia tu celular ha tenido ocupada tu atención más que cualquier otra cosa? ¿Será posible que las bendiciones de Dios caen en todo tu alrededor y no las ves? Si las Escrituras no te revelan el misterio de un Mesías que se llama Jesucristo, entonces, antes de dormir esta noche, ponte de rodillas y pide que, al igual que los dos discípulos, de los cuales escuchamos, los ojos de tu corazón sean abiertos. Y ahora pasamos al último balde, el balde número 4. Tenemos la bendición de saber que el misterio revelado es de reunir todas las cosas en Cristo. Esto es el verso 10 que dice, y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Esto realmente continúa el tema de la revelación y de poder ver las cosas
que estaban ocultos y permanecen ocultos hasta que Dios elige revelarlas a su iglesia. El plan de Dios para este mundo es colocar a Jesús en el mismo centro de todo el fin de la historia, cuando reinarán la justicia y el pecado y la muerte no existirán más. Cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y cuando Dios estará con su pueblo y ellos con él, y la creación será sanada y renovada. Romanos 8, 20 y 21 dicen, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, eso significa que como cristianos no estamos preocupados por el calentamiento global o la destrucción de la selva o por las pandemias y las nuevas cepas o por la injusticia o por la corrupción o por cualquier otra cosa. No, claramente estamos preocupados por todas estas cosas o deberíamos estar preocupados. Pero a diferencia a tantas personas, Dios en su gracia nos ha permitido tener la paz y la seguridad de saber a dónde vamos y de vivir en medio de mucha incertidumbre con la certeza de que nada, absolutamente nada, se ha escapado de las manos de Dios. Un día veremos la nueva creación en que todas las cosas están unidas en Cristo Jesús. Bueno, espero que hayan podido llenar su último balde con esperanza hasta que rebose. Con esto terminamos, hermanos. Les animo a volver a repasar este pasaje, este capítulo 1 de Efesios, varias veces. Es una riqueza, nos muestra las riquezas de la gracia de Dios. Dios les bendiga, Dios les acompañe, les proteja durante estos días venideros. Hasta la próxima vez. Hasta luego. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien. Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio.
luz, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre le compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré.